Gracias, Padre, estamos de nuevo en tu presencia y gracias por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu y la iluminación de tu Santo Espíritu nos hables, abras nuestros oídos y nos ayudes a comprender, Señor, lo magnífico que es tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en la sana doctrina y lo que estamos haciendo en este momento es repasar la sana doctrina que creemos. Ayúdanos, Señor, a analizar nuestra mente y nuestro corazón. Si en algo, Señor, estamos creyendo algo que no se apegue a tu palabra, por favor, ayúdanos, Señor, a moldarnos a lo que tu palabra enseña. En tus manos nos ponemos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy corresponde al capítulo 3 de la declaración doctrinal de nuestra iglesia, el Templo Bautista de Tibás. No tengo muchas. ¿Alguien no tiene la confesión de fe impresa? Tengo dos por allá. Don Leonel. Ya estudiamos el artículo número 1, ¿verdad? Artículo que hablaba acerca de las escrituras. En este artículo aprendimos que todas las escrituras son inspiradas, suficientes, inerrantes, infalibles, confiables, que hacemos bien en acudir a ellas porque Dios es su autor, porque la salvación es su tema y porque la verdad es su propósito. Vimos que el verdadero centro de la unión cristiana, de la comunión que tenemos como iglesia, es estudiar la palabra, porque la palabra es verdad. Y si hay algo que debemos hacer en comunión como congregación es estudiar la palabra. Hablamos del artículo 2 que habla del Dios verdadero. Vimos que somos monoteístas en el sentido que creemos en un solo Dios verdadero. Hablamos que este Dios verdadero es un espíritu inteligente e infinito. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vimos que algunas manifestaciones o algún vocabulario corporal que se mencione de Dios no necesariamente infiere que Dios tenga cuerpo, ¿verdad? Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos también. No necesariamente eso quiere decir que Dios tenga ojos, sino que Dios se comunica de la forma en la que nosotros entendemos. Y en este sentido esto es pues un lenguaje, voy a decir la palabra técnica, antropomórfico, un lenguaje que se acomoda a la forma en la que los seres humanos entendemos las cosas, ¿verdad? Y cómo nosotros podríamos comprender el verbo ver sin entender la figura de los ojos. Entonces Dios habla de esta forma para que nosotros le comprendamos. Esto es gracia de Dios, porque Dios podría hablar de una forma incomprensible, en la cual habla, pero nosotros no entendemos. No, pero Dios habla nuestro lenguaje, habla nuestro idioma, habla de la forma en la que nosotros percibimos las cosas. Hablamos que su nombre es Jehová, hablamos que este nombre Jehová es, o con todas sus letras en mayúscula, podría también decir que su nombre es Señor, ¿verdad? Hablamos que Él es hacedor, que Él es soberano del cielo y de la tierra. Hablamos que Él es magnífico en santidad, que Él es digno de todo posible honor, confianza y amor. Y que en la unidad de la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Eso también hablamos de ello, no creemos en tres dioses, creemos que hay una esencia y tres personas. Y aunque la doctrina de la Trinidad podría llegar a ser incluso incomprensible a la mente humana, hacemos bien en creer lo que la Biblia dice y no agregar ni quitar a lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y por tanto nosotros creemos en un Dios, en una esencia divina que se manifiesta en tres personas distintas, pero ninguna de estas personas es mayor que otra, sino que son iguales en toda perfección divina. Y hasta el momento eso es lo que hemos visto. Eso es doctrina, hermanos. Doctrina, 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 lo que creemos. El artículo 3 de lo que creemos ya se mete con nosotros y habla acerca de la caída del hombre. Voy a leer el artículo completo y ya luego nos introducimos más en el estudio, pues vamos paso a paso. Si alguien tiene una opinión, una pregunta, lo puede hacer. Agradezco que sean pues breves para que nos dé tiempo de avanzar, ¿verdad? Y de esa forma pues analizar todo el artículo completo. Dice el artículo 3, creemos que el hombre fue creado en santidad, en virtud de la ley de su hacedor, pero por su transgresión voluntaria cayó de ese santo y feliz estado. En consecuencia de ello, todos los hombres son pecadores ahora, no por fuerza, sino por elección,
siendo por naturaleza completamente vacío de la santidad requerida por la ley de Dios e inclinado hacia el mal, y por lo tanto está bajo la justa condenación de la perdición eterna, sin defensa ni excusa. Esto habla entonces acerca de la condición del hombre, la condición del ser humano. El primer apartado de este artículo dice que creemos que el hombre fue creado en santidad en virtud de la ley de su Hacedor. Vamos a ver, Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Dios siendo santo, 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 no podría crear algo radicalmente distinto a su naturaleza, porque su naturaleza comunica bondad. Esto responde al dilema de muchas personas que dicen Dios creó el mal. Bueno, no necesariamente esto debería ser considerado así. Dios, cuando nosotros vemos el relato de Génesis capítulo 1, todo lo hizo bueno. Ahora, ¿la maldad y el mal está dentro del propósito de Dios? Sí, pero no necesariamente Dios es el autor intelectual de la maldad, sino que permisivamente Dios, valga la redundancia, permite que la maldad aparezca en función, ¿verdad? Pero no necesariamente vemos a un Dios creando la maldad. ¿Estamos de acuerdo con esto, mis hermanos? Al ser Dios santo, entonces el hombre que fue creado santo en virtud de la ley de su Hacedor. O podríamos decir de una manera más exacta, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre porta el carácter de Dios y por tanto el hombre creado puede comunicar el carácter de Dios. Al ser Dios el creador, al ser el Dios el líder, el que ordena, el que administra la creación, el ser humano en la creación también entonces empieza a comunicar este tipo de funciones. Y nosotros vemos a Adán haciendo este tipo de trabajos en la creación. Cosas que comunican exactamente el carácter de Dios. Dios que sustenta, nosotros vemos a un Adán sustentando también a su mujer y acompañando a su mujer. Un Dios que ayuda, nosotros vemos a la mujer ayudando de manera idónea a Adán. Y así nosotros podríamos observar cómo el carácter de Dios está sembrado en la naturaleza humana. Esto en Génesis capítulo 1, versículo 26, yo lo acabo de citar, pero vamos a leerlo literalmente de la Escritura. Génesis capítulo 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando usted analiza el versículo 27, usted verá que hay una condición de igualdad en la humanidad. Toda la humanidad fue creada a imagen de Dios. Pero también hay una distinción en la humanidad en el sentido del apartado B del versículo, donde dice varón y hembra los creó. De la humanidad hay distintos sexos, ¿verdad? El varón y la hembra, y Dios lo creó así desde el principio. No es el tema de este artículo, pero vale hacer la aclaración. Dios creó hombre y mujer, ¿verdad? Dios creó hombre y mujer, y yo creo que es una aclaración pertinente. Ahora bien, fuimos creados entonces en santidad, en virtud de la ley de nuestro Hacedor. Acompáñenme a Hechos capítulo 17, versículo 26. Hechos capítulo 17, versículo 26. Esta predicación de Pablo en Atenas, Pablo dice las siguientes palabras. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí se manifiesta Dios como creador y se manifiesta también la humanidad como un fruto de Dios. Dios de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto me sirve también, y este texto sirve para que nosotros afirmemos lo siguiente: no existe tal cosa que el
el evolucionalismo, ¿verdad?, ha promulgado como la distinción de razas. Y muchos de nosotros hemos escuchado eso de una manera muy habitual, ¿verdad? Es que, y con el mayor de los respetos lo menciono para ejemplo, es que aquel es de raza negra, y es que aquel es de raza china, y aquel es de raza indio. Tal cosa no existe a la luz de la Escritura. Dios creó raza humana. Y la raza humana como tal tiene un representante en el libro de Génesis. ¿Quién es este representante? Adán. Hermanos, entender esto es muy importante. Voy a decir el término teológico y ya luego lo explico en palabras sencillas. Esto se llama federalismo. ¿Qué quiere decir? Adán es nuestro representante federal. O sea, Adán representa toda la humanidad porque Adán era toda la humanidad existente en ese momento junto con Eva. ¿Estamos de acuerdo con eso? Adán representa toda la humanidad porque Adán y Eva eran toda la humanidad existente en ese momento. Cuando nosotros observamos la conducta de Adán, primeramente podríamos ver que cuando Adán y Eva van a tener hijos, al ser ellos la raza humana, sus hijos ¿qué van a ser? Raza humana. Van a venir a la imagen de Adán. Pero eventualmente cuando Adán y Eva incurren en la caída, caen, nosotros podemos observar que a partir de allí nacemos a la imagen de Adán. ¿Estamos de acuerdo con esto, mis hermanos? ¿Tenemos la imagen de Dios en nosotros? Claro que sí. En el libro de Santiago dice que nosotros no podemos maldecir a las personas que fueron hechos a imagen de Dios. El ser humano tiene la imagen de Dios. Sin embargo, a consecuencia de la caída, la imagen de Dios es una imagen distorsionada. Distorsionada. ¿Alguna vez usted ha visto su reflejo en una cuchara? ¿Verdad? Ciertamente usted ve su imagen, pero esa imagen no le representa. Y usted normalmente no se ve así. Bueno, el carácter de Dios que fue imputado en el ser humano ha sido distorsionado a causa del pecado. Y ese carácter, esa imagen de Dios en el ser humano tiene que ser redimida. Por el momento estamos hablando de la caída entonces. El ser humano fue creado en santidad en virtud de la ley de su Hacedor, pero por su voluntad, por su transgresión, voluntaria, cayó de ese santo y feliz estado. Eso quiere decir, la imagen se distorsionó después de la caída y el hombre cayó en lo que nosotros conocemos como muerte espiritual. Dios lo dijo muy claro, de cierto morirás. Y la misericordia de Dios expresó a Adán y Eva que pasó un día más y físicamente no murieron. Eso es gracia de Dios, eso es misericordia de Dios. Que en el momento, en el instante en el que ellos pecaron, no fueron fulminados, pero espiritualmente hablando, ellos murieron. Ellos murieron. Hay una muerte espiritual en Adán y Eva. Acompáñenme un momento a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 17, desde el 16. Después de la caída dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Casi nadie se concentra en estas palabras de Génesis, pero estas palabras son importantes en la comprensión de la caída del ser humano, porque aquí Dios está diciendo, Adán, usted va a regresar al polvo de donde yo lo saqué. Y no necesariamente este era el plan o la forma en la que Adán iba a vivir sus días, pero ahora polvo eres y al polvo volverás. Y esto es parte del ADN del ser humano. La maldición de la mujer y la maldición del hombre es parte del ADN del ser humano. Antes la mujer se complacía en ser ayuda idónea a su marido y el marido se complacía en ser el líder protector de su mujer,
Pero ahora la mujer se va a enseñorear, el deseo de la mujer va a ser para su marido, o sea, ella va a querer la posición de su marido, y el hombre se va a enseñorear de la mujer, o sea, el hombre va a maltratarla. Y nosotros vemos eso hoy en día, ¿verdad? Cómo se distorsionan incluso las relaciones humanas. Y la mujer quiere la posición del hombre, el hombre pisotea la posición de la mujer. Eso está mal, hermanos. Ahora, pregunto acá. ¿Dios obligó a Adán y a Eva a pecar? No. El pecado de Adán y Eva fue un pecado voluntario. Fue un pecado voluntario. Y la consecuencia es que ahora la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso lo dice el apóstol Pablo hablando de exactamente esto mismo que estamos hablando en este momento, de federalismo. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, porque todos los hombres pecaron. Hermanos, acompáñenme a Génesis capítulo 5, un momento. Génesis capítulo 5, versículo 1. Ese es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. ¿Vieron el cambio que hay de versículo 1 a versículo 3? En el versículo 1 nosotros vemos, en el libro de las generaciones, Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Pero en el versículo 3, después de la caída, Adán, 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y a partir de ahí la imagen viene corrompida. ¿Alguien diría, Henry, eso es injusto? Es injusto que por el pecado de uno yo sea pecador. No debemos apresurarnos. Es justo, porque es el pecado de la humanidad. Recordemos que Adán es el representante federal de la humanidad. Adán representa toda la humanidad existente y por tanto la naturaleza humana es representada en Adán y por tanto toda la naturaleza humana es pecadora. Pero aún así, mis hermanos, si insistimos que esto es injusto, nuestra propia vida ha hecho elecciones individuales de pecado y por tanto Dios también está en su justicia de manifestar su ira contra todos los seres humanos. Amén. La ira de Dios desciende desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Somos pecadores, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Henry, pero si yo hubiese estado en la condición de Adán, no hubiera pecado. Los hipotéticos no son útiles en la comprensión de la teología. Los hipotéticos realmente no son útiles. Lo que sí le voy a decir es lo siguiente. Adán pecó y nosotros nos comportamos igual que Adán. Es triste, hermanos, este artículo que estamos estudiando. El hombre fue creado en santidad en virtud de la ley de su Hacedor, pero por su transgresión voluntaria cayó de ese santo y feliz estado. Ahora estamos muertos. Romanos 5:12, es un texto muy famoso. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Por qué leo hasta acá? Porque le voy a dar respuesta a esta incógnita o a este argumento en contra de la representación federal de Adán. Y la gente que insiste al decir esto es injusto, que por el pecado de uno todos los demás sean constituidos pecadores. Bueno,
entonces el cristianismo sería injusto. Porque por la justicia de uno, todos los demás son considerados santos. Y no podríamos nosotros tener a Jesucristo como el representante de nuestra justicia. Si aquello es injusto, también es injusto que Dios justifique a través de Jesucristo. Pero no. Ciertamente nadie cree esto, ¿verdad? Nosotros creemos que es justo que la humanidad en general, representada por Adán, sea considerada una humanidad caída, pero que ahora el pueblo de Dios, todos los que han confesado el nombre del Señor Jesucristo, sean justos por la justicia de uno. Por la justicia de uno. Sigue diciendo el artículo, en consecuencia de ello, todos los hombres son pecadores ahora. Aquí explico lo siguiente, mis hermanos. Y tal vez aprovecho para hacer la pregunta, ¿qué significa ser pecador? ¿Qué significa ser pecador? Parece una pregunta muy básica, pero si nos metemos en el tema, es un tema profundo. ¿Qué significa ser pecador? Lo que se le vino a la mente, dígamelo. No hacer lo que Dios manda. No hacer lo que Dios manda, muy bien. Cometer pecados, transgresor de la ley. Vean el asunto. Ok, gracias, don Leonel. Porque ya voy a explicar. Alguien diría, ¿y la misma respuesta de todos? No, no es la misma respuesta de todos. Ser desobediente, ok. Pero vamos a estudiarlo de la siguiente manera. La percepción en la mente inmediata es, soy pecador por lo que hago. Y de hecho, hermanos, no estoy criticándolos ni nada, pero analicen sus respuestas. En sus respuestas, exceptuando la de don Leonel, que yo ahorita voy a hablar de ella, en sus respuestas está, ser pecador es hacer pecados o cometer pecados. No, ser pecador no es esto. Cometer pecados es la consecuencia, es el fruto de una naturaleza pecaminosa, pero yo no soy pecador porque cometo un pecado, sino que yo cometo pecados porque soy pecador. La naturaleza del ser humano es una naturaleza pecaminosa, una naturaleza pecadora, una naturaleza caída. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos satisface lo malo. Y por tanto nuestras acciones son malas. Pero la aclaración es la siguiente, yo no me convierto en pecador en el momento en el que peco. Esto no es así. Acompáñenme un momento a Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5. Perdón, Salmo capítulo 91. Salmo capítulo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruye, que en el medio del día destruya, perdón. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este salmo habla de la persona que confía en él, pero de todos los versículos, de todos los versículos del capítulo, hay un versículo que habla acerca de los impíos. Uno dentro de todos. Y dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué los impíos tienen esa recompensa? ¿Por hacer lo que hacen? No, por ser lo que son.
no por hacer lo que hacen. Porque si usted se pone a pensar profundamente en esto, lo que los impíos hacen es lo mismo que hace el que ha puesto la esperanza en Jehová. Los dos hacen pecado. ¿Me voy a entender, hermano? Los dos cometen pecado. Tanto el que tiene su esperanza en Jehová como el que no. Pero él recibirá su recompensa. ¿Por qué? Por lo que es. Por su naturaleza pecaminosa. Naturaleza que traemos desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Maldad he sido formado, dijo el rey David. Hermanos, cuando nosotros entendemos que el ser humano es pecador, no porque hace pecado, sino que hace pecado porque es pecador, entendemos el fondo del corazón humano. Y entendemos que la restauración que necesitamos no es un cambio de conducta, es un cambio de naturaleza. Es un cambio de naturaleza. Estaba contando ahora en la mañana que a Felipe le dieron un regalo que yo esperaría que no se lo hubieran dado, pero bueno, ya se lo dieron, ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Le regalaron un pollito y ya luego le regalaron otros 2, entonces ahora tiene 3 pollitos. Hermanos, él los agarra y yo siento como que ya los va a stripar. Bueno, es toda una frustración increíble, ¿verdad? No, yo veo ese pollito y yo veo que tal vez en el suelo haya comida que ellos no comen. La naturaleza de ese pollito no va a ser ingerirla. Eso va en contra de su naturaleza. La naturaleza del pollito es comer la comida que los pollitos comen, ¿verdad? Así como la naturaleza del pollito no es vivir debajo del agua, sino es un animal terrestre. Se va a comportar de acuerdo a su naturaleza. Nosotros los seres humanos somos por naturaleza pecadores y vamos a hacer aquello que por naturaleza estamos predispuestos a hacer, pecar. ¿Estamos claros con esto, hermano? Un pastor menciona el ejemplo ya bastante trillado, yo creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero usted puede tener una paloma y puede tener un cuervo, ¿verdad? Y puede poner 2 alimentos enfrente de ellos, puede poner alpiste y carroña, ¿verdad? Un alimento feo y un alimento fino. Y la paloma generalmente se va a acercar, o por naturaleza se va a acercar a ¿cuál alimento? Al alpiste. Y el cuervo, el zanate, ¿a cuál alimento se va a acercar? A la carroña. Y usted no puede juzgar necesariamente a ese cuervo y decirle, ay, pero haga el esfuerzo, coma. Es en contra de su naturaleza. Usted le está pidiendo un imposible, ¿verdad? Cuando Dios, si Dios nos viera y nos dijera, pero pórtate bien, haz las cosas bien, nada te cuesta. No, porque nuestra naturaleza es ser pecadores. Y alguien se pregunta, ¿y entonces cómo somos cristianos? Eso lo vamos a estudiar más adelante en esta confesión. Pero eventualmente, ¿saben qué hizo Dios? Cambió nuestra naturaleza. Las bendiciones del nuevo pacto es que Dios nos dará un nuevo corazón. Y Dios, habiendo cambiado nuestra naturaleza, hizo que ahora nuestro apetito sea lo espiritual. La salvación es importante, no solamente el cambio de conducta, hermanos. Cuidado con creer que usted es cristiano porque está obligando a su conducta a cambiar. Cuidado. Porque va a llegar un momento en que usted, fingiendo comer alpiste, se va a cansar, lo va a escupir, lo tenía escondido ahí en sus encías, lo va a escupir y se va a devolver a la carroña. Todo por personas que fingen un comportamiento piadoso cuando realmente no tienen una naturaleza piadosa. La única esperanza de salvación es fe en el Señor Jesucristo para que Él transforme nuestra naturaleza pecaminosa en una naturaleza justa. Esa es la única esperanza. Entonces, todos los hombres son pecadores ahora. Y aquí viene un apartado importante, dice, no por fuerza, sino por elección. Ya lo hablamos anteriormente. Dios no obligó a Adán y a Eva. Adán y Eva tomaron la decisión de pecar. Viene el Señor Jesucristo y en su justicia Él toma la decisión de ser justo.
En Adán, la humanidad representada como una humanidad caída, pero en Cristo los que creen en Él representados como justos. Alguien diría esto, ay Henry, pero qué fácil para Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios, verdaderamente Dios. Pero Jesús es verdaderamente hombre. Su victoria terrenal fue una victoria humana. Escuchen esto, mis hermanos. La victoria terrenal de Jesús fue una victoria humana. Y Él nos da ejemplo incluso en su vida diaria, cómo Él se abstuvo a utilizar los milagros y su naturaleza divina para el beneficio personal. Diferente a lo que dicen otras historias de otras iglesias, ¿verdad? No quiero caer mal ni juzgar de más, pero yo no sé si alguien aquí fue católico desde su infancia. Sí. En el catecismo católico hay historias de Jesús, historias apócrifas. Una de las historias apócrifas de Jesús, que quizá nadie conoce, pero está en los documentos del catecismo de católico, dice que Jesús, cuando los chiquitos lo molestaban, cuando él era un niño, los convertía en cabras. Ahí está escrito. Cuando un niño molestaba a Jesús siendo niño, los convertía en cabras. ¿Qué es eso? ¿Y qué implicaciones teológicas tiene? Porque ahorita nos puede parecer gracioso, pero ¿qué implicaciones teológicas tiene? Que Jesús utilizaba su naturaleza divina para beneficiar su estancia terrenal. Y esto no fue así. Él nunca utilizó su naturaleza divina para beneficio de su estancia terrenal. Su victoria fue una victoria humana. Y le voy a decir algo. Jesús fue más humano que usted y más humano que yo. ¿Y en serio? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos que hemos sido corrompidos por el pecado. Pero Jesús es humano. Como Adán fue creado, ¿verdad? Humano. Y en ese sentido, Jesús fue más humano que usted y que yo. Nosotros tenemos una humanidad corrompida. La de Jesús no estaba corrompida. Estaba completa, estaba entera. ¿Me voy a entender, hermanos? La victoria de Jesús fue una victoria humana. Él murió en la cruz como un humano. Él soportó la tentación como un humano. Porque Él es verdaderamente humano. Esa es la naturaleza encarnada de nuestro Señor Jesucristo. Él no se benefició de su divinidad para tener victoria. Por eso nosotros podemos ser justificados por medio de Él, porque Él nos justificó en la raza en la que Él se convirtió. El humano justifica a los humanos. El humano justo. Así como el humano que cayó, como representante federal, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, no por fuerza, sino por elección, siendo por naturaleza completamente vacío de la santidad requerida por la ley de Dios e inclinado hacia el mal. Efesios 2:3 es el mejor texto que puede explicar este apartado. De hecho, Efesios 2, el capítulo completo, es el mejor texto que podría hablar del tema. Efesios 2, vamos a leer desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos vacíos de la santidad requerida por la ley, y por tanto la ira de Dios es la respuesta a esa condición pecaminosa humana. Esa es la situación de la humanidad hoy, hermanos. Estamos vacíos de la santidad requerida frente a Dios y por tanto Dios está en su completo derecho de manifestar su ira hacia el pecado, porque Dios es santo y no tolera el pecado. Pero sí, usted sigue leyendo el capítulo 2 y el versículo 4 dice, pero Dios. Si ese pero no estaría ahí, la historia sería una historia trágica. Pero el texto dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si usted puede seguir leyendo el texto. La gracia de Dios se manifestó en el Señor Jesucristo.
pero la ira justa se manifiesta hacia los hombres que están vacíos de la santidad requerida. Y por lo tanto, dice el final del artículo 3, la humanidad está bajo la justa condenación de la perdición eterna, sin defensa ni excusa. Ningún ser humano regenerado puede decir que fue condenado ningún ser humano no regenerado puede decir que fue condenado injustamente. Ningún ser humano no regenerado puede decir que fue condenado injustamente. No hay nadie en el infierno que pueda decir, es injusto que yo esté aquí. Nadie. Es justo que Dios manifieste su ira a la humanidad caída. Es justo. ¿Estamos claros con esto, mis hermanos? Pero esto no es el sermón del mundo. El sermón del mundo dice, no, pero que Dios más injusto. ¿Cómo va a castigar? ¿Verdad? Claro, claro, claro. Completamente, sí. Claro, es naturaleza humana. Nos sirve entenderlo de esta forma, hermanos, desde el concepto de la naturaleza humana. Vamos a ver, voy a volver al ejemplo de los pollitos, ¿verdad? Si yo tengo pollito y pollito, bueno, ya en este caso maduros, ¿verdad? Gallo y gallina, y el gallo y gallina procrean, ¿qué sale? Un pollito. La naturaleza del gallo y la gallina. Cuando crezca, la proyección de llegar a ser gallo o gallina. De un gallo y de una gallina no puede salir un gato. No puede salir un perro. Porque no es la naturaleza. De un pecador y una pecadora no puede salir un santo. ¿Estamos claros con eso, mis hermanos? La naturaleza del nacimiento humano es nacer como pecadores, con naturaleza pecaminosa. La única forma de ser santos, ¿saben cómo es? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Este nacimiento nuevo es un nacimiento de una nueva naturaleza, es un corazón nuevo. Que de nuevo, como lo dije antes, es la bendición del nuevo pacto. Jeremías, Ezequiel hablaron de estas bendiciones del nuevo pacto. Les daré un nuevo corazón. Este nuevo corazón es el que tienen los creyentes. Solo así podemos ser rescatados de la justa ira de Dios que ha de manifestarse sobre el mundo. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Gálatas 3, 22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todo está encerrado bajo pecado, aún la creación misma, hermanos. De hecho, usted analiza las palabras de Pablo en el libro de Romanos, dice que la creación está gimiendo, está esperando la transformación de los cuerpos, la manifestación de los hijos de Dios, la resurrección de los cristianos, de los hijos de Dios, de los creyentes. Aún la naturaleza misma está sufriendo los estragos del pecado. Por tanto, si pudiésemos concluir o resumir en conclusión este artículo, en palabras simples y sencillas, somos de naturaleza humana, heredando esta naturaleza de nuestro padre Adán, de nuestro representante Adán. Y siendo de la naturaleza de Adán, somos pecadores por naturaleza desde nuestro nacimiento y por elección voluntaria. Cuando pecamos, estamos demostrando nuestra naturaleza. Y por pecar, por ser pecadores, estamos bajo la condenación
bajo la justa ira de Dios. Y no hay defensa, ni hay excusa para quien esté en este estado, que no es ni feliz ni santo, como lo dice la confesión. Hermanos, pero Dios nos promueve a un estado santo y feliz por medio de la fe y el arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Amén. Dios nos promueve a ese estado que nosotros no merecíamos en nuestras propias fuerzas, ni podíamos alcanzar en nuestra propia naturaleza. Pero es por fe, pero es por gracia, no por obras. Porque si fuera por obras, lo único que mis obras pueden hacer es pecar, porque es mi naturaleza. Dios sería injusto al premiar con gloria eterna a todos los peces que puedan volar y rugir. Usted dice, ¿qué pez puede volar y rugir? Ninguno. Bueno, un pez volador puede salir ahí superficialmente, pero mantenerse en el aire no. Y se imaginan a Dios diciendo, peces del mar, quien vuele y quien ruja tendrá la gloria de mi morada. Y los peces en sus propias fuerzas intentan. No lo logran. Si Dios hubiese dicho, seres humanos, pórtense bien, que nada les cuesta. Nos vemos. Quien se porte bien tendrá salvación. Ninguno de nosotros sería salvo, hermanos. No es nuestra naturaleza portarnos bien. ¿Qué hace Dios? Se hizo hombre. Cargó Él en su cuerpo la condenación que nosotros debíamos pagar para justificar a todo aquel que crea en Él. Eso fue lo que hizo Dios. Él vino, cambió su naturaleza, no cambió su naturaleza porque Él sigue siendo siempre Dios y Él es inmutable, ¿verdad? Pero Él se hizo hombre y haciéndose hombre, lo hizo para cambiar nuestra naturaleza por medio de la fe y el arrepentimiento, por gracia. Usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo, espero que así sea en la mayoría que estamos acá. Se supone que usted tiene una naturaleza, es de una naturaleza diferente a la naturaleza de un impío. Uno de los jóvenes de la iglesia estaba predicando este tema en la sociedad de jóvenes y lo explicó de una forma muy clara. Él dijo que el impío por naturaleza es pecador, ¿verdad? Y siendo pecador, tiene pecado en su vida y manifiesta pecado en su vida. Pero cuando una vez que nosotros somos creyentes, Dios cambia lo que somos. Y ahora somos justos. ¿Tenemos pecados? Sí, porque tenemos carne, pero somos justos. Estamos luchando contra lo que tenemos, no contra lo que somos. Hermanos, hay una lucha continua en nuestras vidas, sí, pero esta lucha no debería ser en el creyente contra su naturaleza, sino contra el remanente que le quedó de su naturaleza pecaminosa. El viejo hombre, como le llama el apóstol Pablo. Pero si usted, su naturaleza es vivir como un impío, pues analice si es un impío. Porque si ladra, si mueve la cola, y si hace unas vueltitas para echarse, ¿qué es? Un perro. Bueno, si usted analiza su vida y usted dice, hago esto y esto, son frutos de la carne, ¿qué es? Impío. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Manifiesta usted ese fruto. Henry, pero yo peco. Sí, es cierto, tenemos una lucha contra lo que tenemos, contra lo que queda en nosotros, pero no puede ser nuestro hábito. No puede ser nuestro hábito. El apóstol Santiago lo explica de una manera muy clara. Dice que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado. El ejemplo también trillado que hemos dado en muchas ocasiones, pero una cosa es ir a mejenguear, ¿verdad? Como decimos nosotros los ticos, a jugar bola. Y otra cosa es ser un deportista, ser un jugador de fútbol, practicar el deporte del fútbol.
Son dos cosas distintas. Bueno, hay personas que pecaron, creyentes que pecaron, que cayeron en pecado, pero hay personas que practican el pecado. Ese es su hábito, ese es su día a día, esa es su dieta, esa es su meta. Todo gira alrededor de pecar, del pecado, de su naturaleza. Cuidado si usted es así. Usted necesita arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesús. Pero si usted es un creyente del Señor Jesús, dele gracias a Dios, porque lo que ocurrió en su vida, ¿saben cómo se llama, hermanos? Un milagro. Lo que ocurrió en su vida se llama un milagro. Dios cambió su naturaleza. No minimice el regalo de gracia que Dios le dio a través de la salvación, porque es un regalo hermoso, precioso, magnífico, inexplicable. Dios cambió su naturaleza. Usted nació de nuevo si es un cristiano. Y esta es la esperanza que tenemos. Ese es el artículo 3 sobre la caída del hombre. Y espero que haya quedado claro que pues, lo que entendemos por federalismo y lo que entendemos por pecaminosidad humana, ¿verdad? Y culpabilidad humana. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios ya para entrar al tiempo de oración. Gracias, Padre, de nuevo. Tú has sido bueno al hablarnos a través de tu palabra, al repasar, Señor, lo que creemos como iglesia. Gracias, porque como creyentes tú cambiaste lo que éramos. Y ahora somos y compartimos la naturaleza que tú has implantado en nosotros por medio de un corazón nuevo. Gracias, Señor. Merecíamos tu ira porque éramos pecadores. Pero por medio de la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento, tú nos has dado perdón. Gracias, gracias, Señor. Si hay alguien acá que todavía es pecador, por favor, Padre Celestial, por medio de tu palabra y de tu evangelio, quebranta ese corazón y guíalo a la fe y al arrepentimiento genuino. Gracias, Señor, por estos tiempos de poder estudiar tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.